de, de mayor a menor cada uno de los conceptos que están en estas tarjetitas, de tal manera que ustedes puedan identificar qué es lo que los motiva. Una de las principales características de las personas altamente creativas es que tienen motivación intrínseca. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tienen un propósito que se motivan desde dentro. Eh, con el management tradicional, estábamos acostumbrados a que tenemos una motivación de tipo palos y zanahorias. Quiere decir, bueno, pues que nos han acostumbrado, o el paradigma en el que hemos estado viviendo, pues es, yo te doy algo, te doy un bono, te doy una retribución a cambio de que tú hagas este trabajo. Y entonces, esa motivación le podemos llamar extrínseca, es decir, solamente nos movemos si recibimos algo a cambio. Por supuesto, no estoy diciendo que sea malo recibir dinero o recibir alguna retribución, sí, pero lo importante es que ese no sea nuestra principal fuente de inspiración, porque en el momento que dejamos de tener nosotros esas motivaciones externas, entonces nuestra propia motivación pues empieza a decaer. La idea es que podamos identificar qué es lo que nos motiva desde adentro, qué es lo que nos hace despertar esa chispa en cada una de las mañanas. Entonces, con estas tarjetitas nosotros podemos identificar ya sea individualmente o grupalmente cuáles son los motivadores que van a hacer que el equipo se mueva o que nosotros mismos nos movamos. Y bueno, una de los ejercicios que podemos hacer con estas tarjetitas de motivadores es identificar cuál es al que mayor le damos peso. Por ejemplo, bueno, yo considero que es más importante para mí la libertad, entonces la pongo como primer motivador. La segunda son las relaciones, la tercera, maestría, honra. De tal manera que tengan una secuencia en orden ascendente, perdón, descendente de cada uno de sus motivadores. Y en el momento que ustedes identifiquen un cambio en su entorno o en su organización, identifiquen cómo estos motivadores se van a ver afectados por ciertos cambios o por alguna situación que empiece a cambiar en su entorno. De tal manera que si identificamos que un cambio está, eh, está afectando a uno de nuestros motivadores de manera negativa, pues podamos ver cómo podemos hacer para que esta motivación no decaiga y para que este valor, este principio que nosotros estamos teniendo como una motivación intrínseca, pues se mantenga en un nivel bastante bueno, de tal manera que nos permita continuar con nuestras actividades, con nuestras labores del día a día. Entonces, en resumen, una de los pilares para la mente creativa es tener una motivación intrínseca, es decir, que venga del ser, que tengamos un propósito en la vida. Y bueno, para encontrar nuestro propósito, cada quien tendrá que identificar pues qué es lo que lo mueve, cuál es su motivador principal de vida y sobre eso poner a trabajar su mente creativa. En este aspecto, Douglas MacGregor tiene dos teorías. Nos dice que la teoría X es que el ser humano es vago por naturaleza y hay que motivarlo sí o sí con palos y zanahorias. Y él también dice que en la teoría Y, que el trabajo bien hecho genera orgullo y satisfacción en las personas. Pero lo que hay que hacer para que este potencial salga, pues es justamente ayudar a liberarlo. ¿Cómo hacer? Bueno, pues si estamos nosotros en un equipo, identificar todas aquellas cosas que al equipo los motiva. O uno mismo, ¿qué nos motiva, qué nos mueve para caminar diario en este camino que tenemos para pensamiento creativo? La mejor manera, por supuesto, es aplicar la teoría Y de Douglas MacGregor y buscar en nuestro interior, buscar qué es lo que nos mueve para hacer las cosas y para hacer la realidad, para hacer nuestros pensamientos una realidad completa. Otro de los pilares es ser visual. Una de las formas que tiene nuestro cerebro para poder resolver problemas, pues es prácticamente decir,
¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más sencillo? Y bueno, esto viene dado a que nosotros vemos solamente aquello a lo que nos han condicionado a ver. Es decir, nuestro cerebro solamente tiene ciertos caminos por los cuales puede atacar problemas. Esto es una desventaja para el pensamiento creativo, puesto que así como nuestras primeras impresiones con las personas, nuestra percepción inicial de los problemas es solamente vaga y algo superficial, justamente porque hemos sido condicionados a ver solamente aquello que nos han enseñado a ver. Esto finalmente habla de qué paradigmas tenemos, con qué lentes vemos al mundo. Una de las maneras para desarrollar el pensamiento creativo es poder ayudarle al cerebro a poder ver el problema para que entonces él pueda ver la solución. Esto le va a ayudar bastante a nuestro proceso cognitivo para poder identificar posibles soluciones a un problema determinado. Y bueno, ¿cómo podemos hacer que esta parte de ser visual nos ayude? ¿Cómo podemos desarrollar esta parte de visual? Bueno, pues hay muchísimos ejercicios y ahorita les voy a poner uno de ellos. Pero es importante que más allá de que podamos identificar el problema gráficamente, lo podamos dibujar, podemos atacarlo, es importante que podamos atacarlo desde diferentes perspectivas. Piensen en lo más loco, en lo más incoherente que puedan imaginarse y seguramente ahí van a encontrar ideas que pueden sonar, pues ya si las ponemos en perspectiva, algo coherentes. Eh, esto va a venir mucho a cambiar sus paradigmas. Piensen siempre fuera de lo común. Piensen por qué si esto antes se me hacía difícil, ahora, ¿cómo puedo hacer? Piensen en los peores escenarios que puedan encontrar en ese punto en particular y seguramente de ahí pueden sacar muchísimas ideas. Una de las maneras para empezar a cambiar nuestras perspectivas para ver las cosas, pues es con diferentes ejercicios. Aquí ustedes ven una imagen, seguramente al principio pues no dice mucho, pero si ustedes retroceden un poquito más o lo ven desde diferente ángulo, entonces van a poder encontrar el mensaje que tiene esta imagen. Al principio parecería que no tiene sentido. Y esto tiene que ver porque solamente nuestro canal, nosotros tenemos en nuestra mente un solo canal para ver las cosas. Y cuando empezamos a cambiar, cuando cambiamos nuestra posición desde donde estamos en la computadora, vamos a poder ver el mensaje. Y de esto se trata justamente, poder ser visual, pero además ver las cosas desde perspectivas diferentes. Debemos ponernos en diferentes ángulos, eh, pensar que hay alguna otra manera de atacar los problemas. Esto nos va a ayudar muchísimo a tener ideas que nos puedan solucionar los problemas que tenemos día a día. No sé si ya encontraron el mensaje, si no lo encontraron, ya Daniel ya lo encontró. Eh, pero de eso se trata. Al principio parecería que la imagen no tiene sentido, pero cuando nos alejamos, cuando vemos las cosas de diferente ángulo, es cuando hacen sentido y cuando el cerebro puede ver qué es lo que está escondido en el problema. Bueno, solamente un ejemplo. No creo que, no creo que sea verdad el mensaje, pero qué bueno que ya lo encontraron. Otra de las maneras para desarrollar el pensamiento, este pensamiento que nos puede ayudar a más ideas, es ser creativo, hacer uso de la imaginación. Tiene mucho que ver con el anterior, que es ser visual, poder ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Es importante que nosotros reconozcamos qué paradigmas tenemos, cómo vemos el mundo, ya que todos los mensajes que nosotros hemos recibido desde pequeñitos, pues nos hacen tener cierto grado de creatividad. No significa que al no ser creativos no la podamos desarrollar.
Lo importante es que podamos imaginarlos, imaginarnos las cosas que jamás pudiéramos haber pensado que tuvieran sentido. Tengo aquí un reto creativo y muchas veces solamente podemos pensar que las cosas tienen cierta lógica y pues realmente cuando tenemos este tipo de ejercicios que están encaminados a poner el cerebro a pensar fuera de sí, fuera de de los paradigmas que cada uno tiene, vamos empezando a encontrar ciertas respuestas. Y eso también nos va a permitir identificar en dónde están nuestras fortalezas y en dónde están nuestros puntos débiles, para que de ahí partamos y podamos desarrollar este pensamiento creativo. Entonces, uno de los ejercicios para poder ser creativos, para imaginarnos las cosas como nunca nos los habíamos imaginado, son este tipo de ejercicios. La primera pregunta dice, ¿cómo metes una jirafa dentro de un refrigerador? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene la respuesta? La segunda es, ¿cómo metes un elefante dentro de un refrigerador? Parecería que por ahí va. Nada, Daniel no tiene idea. Al principio yo tampoco. Después dice, el rey de la jungla está en una reunión con todos los animales de su reino. Uno de ellos no está ahí. ¿Qué animal falta? Mm, ya, parece que tiene sentido, pareciera que estas pues, preguntas son separadas. Y la otra pregunta, estás a un lado de un río de cocodrilos y tienes que pasar al otro lado. ¿Cómo pasarías? Tómense unos segundos para reflexionar sobre estas preguntas. Recuerden, haciendo cachitos. Bueno, esa puede ser una manera. ¿Alguien tiene otra respuesta? Es importante que todos empiecen a pensar fuera de lo común. Yo al principio dije, no, pues ¿cómo? Una jirafa no cabe dentro de un refrigerador, por supuesto. El elefante, porque está en el refrigerador. Ah, tiene sentido. Tiene sentido que el elefante es el que falte. ¿Alguna otra respuesta sobre estas preguntas? Bueno, vamos a pasar a las respuestas y vamos a hacer este ejercicio de identificar. Y para que usar esperas la reunión para que no estés, por supuesto. Por ahí va el asunto. La primera respuesta es abrir la puerta, meter la jirafa dentro y cerrar la puerta. En las preguntas anteriores, nosotros suponemos desde el primer instante que el refrigerador no tiene el tamaño suficiente para poner a la jirafa. Por supuesto, damos por hecho que el refrigerador no tiene suficiente espacio para poner a un elefante. ¿Quién nos ha dicho que no tenemos un refrigerador del tamaño de un elefante? Entonces, el siguiente es abrir la puerta, sacar a la jirafa, meter al elefante y cerrar la puerta. El hecho de que no identifiquemos cómo, las guachitos, lo licúo y entonces la meto, nos habla de cómo vemos al mundo. Es decir, y esto no tiene nada de malo, esto es completamente normal. Es, esto nos habla de cómo percibimos las cosas. Todos en un momento dado asumimos que el tamaño del refrigerador es tal cual lo conocemos como en nuestras casas. No sé cuánto mira el más grande, pero de los más grandes aún, así pensamos en nuestro mundo real, que ahí no cabe ni una jirafa y mucho menos un elefante. Entonces, desde ahí estamos dándonos cuenta cómo es que estos pensamientos, estas lentes con las que vemos al mundo, ya no nos permiten pensar en cosas más allá. Uno de los objetivos con estas preguntas es justamente eh, identificar cómo podríamos hacerlo. Una de las premisas, nunca tuvimos una premisa de que el refrigerador era pequeño, de que la jirafa era grande, era mediana, era chiquita. Y además pensamos que las preguntas por sí mismas no tienen una relación.
La tercera pregunta decía qué animal falta. Bueno, pues es el elefante porque está en el refri. Y la cuarta, nadando, porque los cocodrilos están en la reunión con la rey de la jungla. ¿Cómo pasamos, cómo cruzamos el río de cocodrilos? Pues nadando. Significa el hecho de que no hayan, o les sorprenda, o se les haga un poquito incoherente estas respuestas, es justamente porque todo lo racionalizamos. Todo aquello que pensamos que así es en la vida real, así va a ser siempre en escenarios imaginarios. Entonces, eh, nunca mencioné que las respuestas, perdón, que las preguntas eran separadas. Nunca mencioné que un refri tenía cierta dimensión. eh, Simplemente nosotros lo damos por hecho. Y así nos pasa con problemas de la vida real. Damos por hecho cosas que no necesariamente pueden ser una restricción. Estos ejercicios les van a ayudar justamente a imaginarse cosas completamente fuera de los paradigmas en los cuales nosotros estamos inmersos. Es un buen ejercicio para que pongan a su imaginación, a su creatividad, a, a, así, a marchas forzadas para imaginarse las mejores soluciones o las posibles soluciones dentro de todo lo que puedan imaginarse. Recuerden, la imaginación no tiene límites. Y en este tipo de ejercicios pueden darse cuenta hasta dónde podemos llegar en la resolución de un problema. Otra de las de desarrollar el pensamiento creativo es ser multidisciplinario. ¿Qué significa ser multidisciplinario? Bueno, pues tener a la mano conocimiento de otras ciencias, de otras artes, de otras técnicas para apoyarnos para resolver ciertos problemas. Es importante que tengamos conocimientos generales. Ustedes van a decir, pero Adri, ¿cómo es que voy a saber todo de todo si lo que me interesa es especializarme en eh, montaje digital, por ejemplo? No significa que tengamos que ser maestros de todo. Recuerden que para llegar a la maestría, los seres humanos al menos tenemos que pasar de 8 a 10 años trabajando en una sola técnica, en un solo arte, para poder considerarnos maestros de una técnica o arte. Pero recuerden que los hábitos siempre nos van a formar habilidades para poderlas utilizar día a día. Es importante también que si ustedes están trabajando en un equipo, puedan hacerse de gente que tenga justamente esas habilidades de las cuales ustedes carecen. No significa que tengamos que desarrollarlas todas, sino que podemos apoyarnos de personas que ya tienen desarrolladas esas habilidades para poder llegar a la resolución de un problema mucho más rápido, mucho más sencillo. Y bueno, ¿cómo podemos desarrollar estos skills o cómo podemos identificar qué es lo que nosotros tenemos como, como habilidades? Una de las, ay, es que no se los quería mostrar porque aquí hay uno, así ya les mostré un spoiler. Que la respuesta está en la siguiente diapositiva, pero esto no me permite ocultar el mensaje. Bueno, ni modo, esto es un spoiler. La idea es encontrar, ay, me equivoqué en esta diapositiva. Encuentra el patrón de las imágenes A y B. Esto fue un spoiler, no quería que lo vieran porque aquí está la respuesta. Pero con ejercicios de patrones podemos empezar a identificar cómo es que nuestra mente tiene los canales abiertos para la comunicación y para la interpretación de los problemas. Entonces, el ejercicio era, y no quería que se diera esta respuesta, era encontrar el patrón del grupo de imágenes A y el patrón de las imágenes del grupo B. La idea era que lo pudieran encontrar en menos de un minuto. Quienes encuentran los patrones en menos de un minuto nos habla que tienen desarrollado este sentido de poder visualizar esos patrones. Esto habla de que tenemos ese canal abierto en nuestra mente para poder identificar ciertas conexiones que tienen eh, los problemas o cosas que se están repitiendo que las podemos ver.
bueno, la idea era que si no encontraran el patrón después de un minuto, bueno, pues con este tipo de ejercicios pueden empezar a desarrollar esta manera de poder visualizar patrones. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, finalmente esto se resume a que con este tipo de ejercicios nosotros podemos ayudar al cerebro a abrir esos otros canales de comunicación. Recuerden que cuando tenemos nosotros un problema, vamos a ir a buscar en esos lugarcitos de nuestra mente información previa que ya tenemos, pero una manera de abrir caminos para encontrar soluciones en otros lugares de nuestra mente, pues es justamente ayudar al cerebro a encontrar estos patrones, a desarrollar esta manera de visualizar qué otras cosas vemos en el problema. De alguna manera empezamos a abrir esos canales donde antes no había comunicación y seguramente ahí vamos a encontrar información que nos puede ser útil para resolver los problemas que tengamos en el momento en el que estamos eh, presentes. Bueno, la respuesta es el patrón de las imágenes del grupo A es que los óvalos apuntan a las X y en el patrón de las imágenes del grupo B, los óvalos apuntan a los circulitos. Sí, seguramente ustedes van a encontrar muchos ejercicios de esto en internet y si no son muy buenos o dicen, no, a mí eso de las imágenes, de los patrones no se me da, inténtenlo porque eso les va a ayudar a que su cerebro empiece a hacer conexiones con otros lugares donde ahorita no existe. Pero no significa que no las puedan abrir, que no puedan desarrollar esta habilidad. Y eso les va a mejorar muchísimo, muchísimo la habilidad de poder identificar otros posibles caminos para resolver problemas. Y el último es tener a las personas como el centro del proceso. Recuerden que es importante el conocimiento técnico, las habilidades técnicas, pero es más importante el centrar el proceso en las personas, porque las personas son quienes nos ayudan, nos impulsan, nos motivan a crecer como personas. Entonces, recuerden siempre aprender de las personas, en la medida de lo posible, comprender las necesidades, los sentimientos, todo aquello que impulsa a los demás. Si nosotros, en el momento que nosotros pongamos atención a las personas y no al proceso, vamos a ver un cambio bastante drástico en cómo se empieza a transformar la dinámica para crear nuevas ideas. Sí, no digo que los procesos no sean importantes, por supuesto que hay procesos y hay que seguirlos, pero es, es muy importante el cuidar el camino, que es realmente el proceso, pero es importante quiénes están inmersos en este proceso. En un proceso creativo, en un proceso de creación de algún producto que tiene que ver justamente de, nace del pensamiento de las personas, es súper importante cuidar las relaciones, es identificar qué es lo que los impulsa, qué es lo que los motiva, identificar qué cosas realmente disfrutan de la vida para poder incluirlas en su día a día. De esa manera las personas van a estar mucho más satisfechas, mucho más motivadas, sus procesos de aprendizaje van a ser mucho más efectivos, la forma en cómo crean ideas, la calidad de las ideas se va a ver mejorada en una medida impresionante. Entonces, recuerden, son importantes los procesos, son importantes las herramientas, es importante el conocimiento técnico, pero es muy importante poder aprender de las personas y poder entenderlas para poder hacer una conexión de tal manera que esas ideas de esas personas que están altamente motivadas creen productos, servicios completamente superiores a lo que pudieran hacerlo si estuvieran aisladas. Bueno, tengo otro ejercicio para, pero híjole, también es un spoiler este ejercicio. Voy a ver cómo puedo preparar estas imágenes. La idea es que identificáramos qué tan buenos observadores somos.
de tal manera, queremos identificar qué imagen era la que se repetía en los diferentes cuadros de imágenes. Esto nos va a ayudar van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con poner a las personas en el centro de todo lo demás, ¿no? Esto al final de cuentas nos va a permitir darnos cuenta si somos también observadores en las expresiones que la gente está dando. Recuerden que la mayor parte de la información que recibimos de las personas viene a través de sus gestos, de su comunicación no verbal. Verbalizamos muchas ideas, muchos pensamientos, pero el 90% de la información que una persona emite no está verbalizada en palabras, no lo dicen palabras, nos lo dicen sus expresiones, su forma de cómo se comunica con el cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos ahí una ceguera hacia con las personas, el hacer este tipo de ejercicios nos va a ayudar a desarrollar esta habilidad de poder leer literalmente a las personas qué nos están diciendo con sus expresiones y sus movimientos. Y bueno, esta ya fue el último de los ejercicios. Les voy a transmitir, bueno, les voy a poner una diapositiva donde es un ejercicio para identificar cómo nos perciben las personas o cómo un grupo de personas nos percibe, cuál es su forma de ser colectivamente. Es un ejercicio que se llama la casa imaginaria y se los voy a narrar de manera muy resumida. La idea es que ustedes se sienten o estén con alguna otra persona y imagínense que van caminando en una calle, que ven una casa y entonces se acercan a la casa y ustedes tienen que empezar a imaginar cómo es la fachada, cuáles son sus detalles, qué es lo que hay alrededor de la casa. Y en un momento dado ustedes van a entrar imaginariamente a esa casa y entonces van a ver todos los cuartos que tiene la casa. Imaginen todo lo que tiene y identifiquen todos los detalles de esa casa. Después van a ver una puerta que conduce a un cuarto secreto. Y pues la curiosidad es muy fuerte y abren esta puerta, entran al cuarto e imaginen qué es lo que hay en este cuarto. Entonces, la idea de este ejercicio es que se imaginen cómo es la casa por fuera, cómo es la casa por dentro, qué hay en el cuarto secreto y después de que salen del cuarto vuelven a dar un vistazo y salen y se alejan. Y conforme van caminando, van viendo que la casa se va alejando. Después de que ustedes imaginen esta casa, la idea es dibujar lo más detallado posible la casa con el máximo detalle, con cómo es la fachada, qué estilo tiene, cómo es su aspecto, si es nuevo, si es viejo, si está cuidado, si está maltratado. Y después de que ustedes tengan este dibujo, pidan a un amigo que interprete los detalles de la casa con características de la personalidad. La idea es que ustedes le puedan decir, ¿puedes ayudarme a describir la personalidad de esta persona sin que esa persona que va a describir sepa que es la casa que ustedes imaginaron? Justamente pues para no hacerles un sesgo de percepción y que hablen maravillas de ustedes, ¿no? La idea es que ustedes terminen su dibujo y le piden a un compañero o un amigo que les dé la descripción de la personalidad de esa persona, el amigo de un amigo. Imagínense, díganle, el amigo de mi amigo dibujó esta casa. ¿Podrías describir cómo es su personalidad a través del detalle del dibujo? Y entonces, de esta manera, escuchando qué es lo que nos dice la persona, vamos a poder identificar cómo nos perciben las personas. Esta es una de las técnicas que se puede utilizar para para explorar la personalidad de grupos pequeños, como el tipo grupos de Scrum, que son de 6, 8 o 10 personas máximo. Y bueno, esto nos va a permitir el identificar cómo nos ven, qué hay de cierto en lo que ven los demás de nosotros
y nosotros también de esta manera poder identificar qué skills, cuáles son, cuál es el estado de personalidad de cada uno de los miembros del equipo si es que se hace esta dinámica grupal. Y bueno, de mi parte es todo, chicos. Les voy a dejar solamente dos recomendaciones. Una de ellas es Thinker Toys, que es un libro en donde pueden encontrar diferentes dinámicas para aplicar en grupos donde se quiera desarrollar el pensamiento creativo. Incluso de los ejemplos que yo he tomado, algunos vienen de este libro, que es de Michael Calco. Y se los recomiendo ampliamente. Tienen muchísimos ejercicios para que se apliquen de forma grupal y también para que se apliquen de forma individual. Viene por niveles de complejidad y los que yo les puse son como los más básicos, los más sencillos para Kinder, pero hay mucho más y esto les va a ayudar mucho la aplicación de estos ejercicios les va a ayudar a desarrollar justamente este pensamiento creativo. Y otro de los libros que les recomiendo muchísimo es justamente el de Maestría, de Robert Greene. Este libro habla sobre los hábitos que constituyen a una persona que es un maestro de algún arte o de una ciencia. Y este libro nos pone muchos ejemplos de personas que llegaron a desarrollar esta maestría en ciertos campos de su vida. Y ahí no es un libro de how to, pero trae muchas recomendaciones sobre cómo formar hábitos para nosotros llegar a determinado momento a desarrollar la maestría en ciertos temas. Y eso es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos platicado, con gusto leo sus comentarios en el chat. Y si no hay preguntas, solamente dejar de nuevo la información del próximo Webisnack que va a estar a cargo de Jessica Campa el día 27 de octubre. Se llama Requerimientos Ágiles para Desarrollo de Software. Y pues les doy muchísimas gracias por estar en este Webisnack. Si tienen preguntas, es ahora cuando pueden escribir y yo recibo perfectamente sus comentarios o sus dudas. Muchas gracias a ti, Juan. Muchísimas gracias por estar. Les comparto mis datos. Si tienen algún comentario, si quieren información sobre el tema, me pueden escribir con muchísimo gusto. Les dejo mis redes sociales también. Les dejo Twitter, Facebook y bueno, Instagram. Si tienen algún comentario, quisieran información sobre estos temas, sobre Management 3.0, sobre agilidad, requerimientos, con gusto les envío información. Si están interesados en el material de la presentación o de los ejercicios, también me pueden escribir y con gusto se los comparto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Entonces creo que no hay ninguna pregunta. No, ¿verdad? 3, 2, 1. Bueno, pues muchísimas gracias a C Coaching también por el espacio y nos vemos en el próximo Webisnack.